México concentra el 10% de la biodiversidad de todo el mundo. En su territorio hay aproximadamente 64.878 especies registradas, lo que pone al país en los primeros 5 lugares de la lista, donde también están Brasil, Colombia, China, Australia e Indonesia. Sin embargo, la sobreexplotación, el cambio climático, el incremento de la población humana, la alteración de hábitats y un largo etcétera están disminuyendo las poblaciones de las especies y a su vez haciendo que se pierda esta biodiversidad. En respuesta aparece el primer taller del Marco Mundial de Biodiversidad post-2020. Vamos a conocer su objetivo y propuestas. Actualmente, 1 millón de especies está amenazado de extinción y la respuesta global para mitigar esta cifra es insuficiente. Así lo asegura la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, misma que afirma que se están erosionando los cimientos de las economías, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida en todo el mundo, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de conservar y proteger a la naturaleza nacional y mundial. Se realizó en la Ciudad de México el primer taller del Marco Global de Biodiversidad post-2020. Este primer taller está juntando expertos, cerca de 180 expertos que vienen desde gobierno federal, gobiernos estatales, de la sociedad civil, del sector privado, comunidades locales y pueblos indígenas, para revisar la primera versión que se llama el borrador cero de lo que va a ser el plan estratégico sobre biodiversidad para la próxima década. Lo que me preocupa es que la velocidad de deterioro y de pérdida de daño a la gente es bastante más alta que la velocidad de acciones que estamos viendo. Qué bueno que tenemos estas cuestiones de la Agenda 2000, Agenda 2010, Agenda 2020, Agenda 2030. Espero que se den cuenta que estoy siendo sarcástico, porque con una sola agenda debería haber sido suficiente para tener ya las cosas claras y empezar a funcionar. Estar posponiendo las agendas es un signo clarísimo de que no estamos logrando lo que deberíamos estar logrando. Como parte del taller se plantearon 20 metas para mitigar las principales causas de pérdida de biodiversidad en el país. Propuestas que se presentarán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático este año en China. Estamos entre los 10 países más ricos en el mundo por la cantidad de especies y de hábitats, y también está sujeto a grandes amenazas de pérdida de hábitat, de sobreexplotación, de tráfico de especies, de contaminación, y tenemos los mexicanos que tomar medidas serias para parar esta pérdida de la biodiversidad. Es muy importante que nos preparemos como país para el encuentro que va a haber en China, en donde se van a definir los acuerdos globales de cómo proteger la biodiversidad. México tiene mucho que decir al respecto, porque México no solo tiene mucha biodiversidad, mucho conocimiento cultural, sino que es líder en muchas iniciativas para atender esta crisis. Desde México reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Karen Rivera de Canal 22 México. 1525. Es el año en que Colombia fue colonizada por los españoles, un proceso que, como en gran cantidad de los países de América, impuso esquemas sociales, culturales y económicos del Imperio Español. Aspectos que hoy día de alguna manera siguen envolviendo el país. Por ejemplo, el Festival Nacional de Bambusco o los rituales de Semana Santa, por mencionar solo algunos. Para promover el cambio y una lucha contra la colonización, aparece Reexistencias. Entre obras clásicas del siglo XVI, XVII y XVIII e innovadores formatos del siglo XXI, se busca presentar la decolonialidad como forma de resistencia cultural, con el fin de dar espacio a nuevas conversaciones y contranarrativas. La teoría decolonial lo que hace es mostrar, poner en evidencia que vivimos todavía en una situación colonial, y plantea las maneras en que eso se puede superar, cómo luchar para descolonizarlos, tanto desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista cultural. Adoctrinamiento espiritual, procesos de blanqueamiento, esclavitud racial son aspectos cuestionados en el evento por medio de intervenciones al Museo Colonial, donde se busca dignificar otras maneras de existir. Crea una memoria de lo que ha pasado y nos permite darnos cuenta de las posibilidades que tenemos para
salir de esa situación, para liberarnos de ese dominio colonial, para lograr vivir en paz. Los participantes de Reexistencia son elegidos por medio de una convocatoria abierta, donde en cada edición hay invitados nuevos y artistas de versiones anteriores para así tener pluralidad de voces. Motivar a los niños a adquirir el hábito de la lectura puede ser el impulso que una nación necesita para el progreso. Según datos otorgados por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Chile, Paraguay, Colombia, Nicaragua y Honduras son los países menos lectores de Latinoamérica. Para revertir esta estadística, Honduras acercará a los libros a las comunidades vulnerables. ¿Cómo planean hacerlo? Veamos. El 60% de la juventud hondureña presenta una deficiencia importante en el área de español, esto debido al abandono de habilidades como la lectoescritura. Como medida, autoridades educativas y locales han propuesto que este año esté dedicado a la creación de espacios literarios que fortalezcan la cultura general y apelen al desarrollo cognitivo de los estudiantes y no estudiantes. Más de 25.000 centros educativos se someten a una evaluación a través de una muestra representativa y esto significa entonces que los resultados de estos informes nos están arrojando la manera en cómo nuestros niños están recibiendo la calidad de educación en los centros educativos. En el occidente de Honduras se construirán las bibliotecas Blue Looping, espacios comunitarios diseñados para grandes y pequeños que aspiran a la luz del conocimiento. Por otro lado, Editorial Santillana entregó al Estado 62 bibliotecas dotadas con 6.525 ejemplares de diversa temática. También que los papás puedan aprovecharlo y que ellos también les lean, en el mejor de los casos, cualquiera de estas obras literarias. ¿Qué tipo de literatura vamos a poder encontrar en esta biblioteca? Literatura universal, infantil, juvenil, para primeros lectores también, títulos de autores como de Roald Dahl, que por ejemplo hizo Charlie y la fábrica de chocolate. Aquí está El Super Zorro, que es una obra de él, Chicas de Alambre, de Jordi Sierra y Fabra, un autor de literatura juvenil, o sea que van a encontrar una gran variedad y títulos que van a ser atractivos, que ellos van a encontrar pasión por leer. El año de las bibliotecas tiene como segunda fase atraer la atención de las comunidades para que las cifras en rojo de deficiencia educativa disminuyan y con eso haya más jóvenes apasionados por el aprendizaje. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, les informó Brian Ramos de STV Telebásica. La mitología romana cuenta que los gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de la ciudad y reino romano. Los hermanos fueron cuidados por una loba y de adultos decidieron fundar una ciudad en el lugar donde fueron rescatados. Rómulo delimitó el área y juró matar a quien traspasara ese espacio. Su hermano lo hizo y así es como Rómulo mató a Remo, convirtiéndose en el primer rey de Roma. Aún se duda de la existencia de estos hermanos. Sin embargo, un importante hallazgo en el antiguo templo de Roma podría dar algunas pistas. Un hallazgo que podría arrojar luz sobre la legendaria fundación de Roma. Un equipo de arqueólogos presentó el viernes una tumba que podría corresponder a Rómulo, rey fundador de la ciudad. Los especialistas del Parque Arqueológico del Coliseo realizaron recientemente unas excavaciones, en las que descubrieron un sarcófago de toba de alrededor de 1,40 metros de largo, asociado a un elemento circular, probablemente un altar. Ambos elementos datan del siglo VI a.C. Questo è il problema, che non possiamo dire che quella è la tomba di Romolo, non abbiamo nessun elemento scientifico. Ese es el problema. No podemos decir que es la tumba de Rómulo. No tenemos evidencia científica para decir que es la tumba de Rómulo. Di un ambiente incluso all'interno. Solo tenemos la posibilidad de verificar la existencia de un cuarto dentro que ha sido preservado en los cimientos del pórtico frente a la curia. Así que el hecho de que haya sido conservado nos hace comprender que este es un lugar importante. Ci fa capire che era comunque un ambiente importante per Roma. Según la leyenda, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. por Rómulo, quien mató a su hermano Remo por haber cruzado la zanja que cavó para marcar la muralla de la ciudad nueva. El debate sobre la existencia de los gemelos que habrían sido amamantados por una loba ha causado división entre los historiadores. Sin embargo, el hallazgo a finales de los años 80 de una larga y profunda zanja repleta de grandes piedras en una zona del Foro Romano refuerza la creencia en la leyenda.
La muerte de Rómulo también oscila entre el mito y la realidad. Se cree que fue asesinado y descuartizado por los senadores, quienes dispersaron las partes de su cuerpo por la ciudad, lo que explicaría la ausencia de un cadáver y por lo tanto de una tumba. Según datos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del mundo hay 15 millones de niñas que no reciben educación. A nivel mundial, 39 países establecen que las niñas no tienen los mismos derechos hereditarios y 49 no cuentan con leyes que las protejan de la violencia en el hogar. La exposición One Day I Will es un reflejo artístico de la precaria situación en la que viven las menores del sexo femenino en todo el mundo, con el fin de sensibilizar a quienes la contemplan. Con un presente y un futuro inciertos. Así se presenta la vida para miles de niñas nacidas en países en crisis humanitaria, pero que no se resignan a perder la esperanza. Aisha, de 12 años, Akima, de 8, Parmilla, de 18, Fátime, de 7 o Yasmín, de 12 años son las protagonistas de Un día yo seré, una exposición fotográfica que hasta principios de septiembre cubre las paredes del cuartel general de Naciones Unidas en Nueva York. Obra del fotógrafo francés Vincent Tremont, la muestra realizada en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y las Misiones Permanentes de Francia y Marruecos supone un grito en favor de unas niñas que luchan frente a un pasado y un presente hostil. Para ello, la exposición, que es el resultado de 5 años de trabajo, opta por mirar hacia el futuro. Sus protagonistas quieren ser maestras, abogadas, conductoras de coches, soldados o cantantes de hip hop. Ilusiones y esperanzas que son clave no solo para su propio futuro, sino para el del resto del planeta. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.